de Físicas 2. Es una continuación, básicamente, ¿no? De la clase pasada, en la que hemos visto justamente las magnitudes, hemos visto las magnitudes, las fundamentales, las auxiliares y las derivadas. Para esta sesión vamos a complementar lo que ya hemos hecho en la clase anterior y vamos a revisar algunos puntos que son muy importantes. Pero antes de ello, quisiera comentarles de que el formulario de la asistencia solamente va a estar abierto durante la hora de clases. Entonces, normalmente antes el formulario de asistencia estaba abierto en cualquier momento, pero ahora solamente va a estar abierto en la hora de clases. Ahorita si pueden acceder al formulario, van a poder marcar su asistencia, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir de que marquen su asistencia. Bien, marquen su asistencia durante la hora de clases, mejor dicho, ¿no? Porque después de la hora de clases o antes de ella no van a poder hacerlo. Bien, vamos a revisar entonces nuestra separata mientras van marcando su asistencia. Van a darme un segundo para que pueda cargar la separata. Un segundito. One second, please. En efecto, ya marcó Breishland, Raúl y Nicole, ¿ya? Bien, vamos a revisar entonces nuestra separata que vamos a ver el día de hoy. A ver, los voy a colocar en compartir pantalla, un segundito. Como ven, esta es la separata, ¿no? Que hemos visto ya anteriormente, lo que es magnitudes físicas. Para este caso, nosotros vamos a ver magnitudes físicas 2, que es la segunda parte, la continuación de la clase anterior. Para esto nosotros ya habíamos hablado, ¿no? De lo que es las magnitudes fundamentales, que pueden verlas aquí, ¿no? Las magnitudes fundamentales, las magnitudes auxiliares. Las magnitudes fundamentales, ya sabemos, hemos hablado de cada una de ellas individualmente. Longitud, masa y tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia y temperatura, ¿no? En el caso de las magnitudes auxiliares hemos visto que hay ángulo plano y ángulo sólido. En el caso de las derivadas, ahí sí no es un poquito más extenso, ¿no? La cuestión. Ahí tenemos área, volumen, densidad. La combinación de las fundamentales vienen a ser las derivadas. Y nosotros ya hemos visto ya principalmente, ¿no? Hemos visto todos estos puntos. Ahora, nosotros en la clase anterior vimos las magnitudes fundamentales, pero en el caso de las derivadas son combinaciones. Es decir, si tú calculas la longitud, tú sabes que es metros, pero si tú ves que es metro cuadrado, entonces estamos hablando de área, ¿no? Aquí les voy a colocar, a ver. Aquí, como pueden ver, en el caso de las magnitudes fundamentales, nosotros tenemos por longitud, tenemos metros, pero como pueden ver, en área sería metro cuadrado, para volumen es metro cúbico. En el caso del tiempo es kilómetro por metro, en el caso de volumen es metro cúbico, en el caso de densidad kilómetro por metro cúbico. Entonces son las combinaciones principalmente, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta cuál es la diferencia entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. La fundamental no se puede fragmentar. La fundamental ya es una magnitud básica. En cambio, las derivadas son combinaciones de las fundamentales. No solamente combinaciones al multiplicar una por otra, sino multiplicar una por otra, inclusive hasta elevarlas, como en el caso, por ejemplo, de la aceleración y la velocidad. Como ven, aquí en el caso de la velocidad es metro por segundo, pero en el caso de la aceleración es metro por segundo cuadrado. Entonces, no solamente se trata de calcular una cantidad multiplicada por otra, sino también elevándolas. Ahora, vamos a responder las preguntas que están aquí en la separata. Y para ello quisiera mencionarles de que el día de hoy no van a tener tarea. Hoy día no va a haber ninguna tarea. El día de hoy solamente van a hacer la revisión nada más de la separata, nada más, y me van a enviar la fotografía de los ejercicios que ya han resuelto. Si pueden tenerlo impreso, bien. Si no, pueden hacerlo, pueden hacer sus pueden hacer su copiado en su cuaderno si es que no tienen para hacer la impresión. De todas formas, ya saben, ¿no? Que pueden recoger las impresiones en el colegio si gustan. Bien, entonces les mencionaba, aquí vamos a responder las preguntas. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? Tenemos velocidad, fuerza, aceleración, tiempo, densidad. Entonces nosotros tenemos aquí las derivadas, ¿no? Las derivadas son área, volumen, densidad, velocidad, aceleración. Y estas son las fundamentales. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Ahora, ¿cuál de las siguientes no es derivada? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál no es derivada? Velocidad, fuerza, aceleración, tiempo o densidad. ¿Cuál no será derivada?
A ver, ¿alguien me puede responder? Breisland, Nicole. Fuerza. ¿Cuál no sería derivada? ¿Cuál no es derivada? ¿Cuál no pertenece ahí? Estas son las derivadas. ¿Cuál no pertenece al bloque de derivadas? Aquí están las derivadas, miren. Aquí está a un costado. ¿Cuál no pertenece al bloque de derivadas? Densidad. Densidad está aquí. Aquí está densidad, mira. Tiempo. Tiempo no pertenece. Así es, tiempo no tiene por qué estar aquí. Tiempo es una fundamental. Entonces, esta sería mi respuesta, tiempo. Bien, dice que alternativa presenta una magnitud física derivada. A ver, ¿cuál de todas ellas será derivada? A ver, aquí tengo las derivadas. ¿Cuál de todas ellas es derivada? Velocidad. Velocidad, exactamente, velocidad. Luego dice, en el sistema internacional, la rapidez se mide en... ¿Cómo mides la rapidez? Aquí está la rapidez, ¿no? Aquí lo voy a colocar. ¿Cómo se mide la rapidez aquí? En metros por segundo. Así es, la rapidez se mide en metros por segundo. Y aquí estaría metros por segundo. Recuerda que en física se dice metros por segundo, pero se pone una raya como de división. Se dice metros por segundo, pero se utiliza una raya de división, ¿ya? Vamos a ver en la pregunta número 4, dice la unidad de fuerza en el sistema internacional. Aquí tengo la fuerza. A ver, aquí está la fuerza. La unidad de fuerza, ¿cuál sería? Ahí lo tienes. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Aquí está la fuerza, mira. Aquí está la fuerza. ¿Cuál es su unidad? Newton. Newton. Básicamente, Newton, muy bien. Aquí está Newton, acá está Newton. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una magnitud física derivada? Masa, tiempo, rapidez, longitud, segundos. ¿Cuál será una derivada? ¿Cuál de todas sería? A ver, quisiera que esta pregunta la responda, por favor. Me la va a responder Nicole. Nicole, ¿cuál de todas estas es una derivada? A ver, ahí está, mira, acá está el cuadro al costado. ¿Cuál es una derivada? Masa, tiempo, rapidez, longitud o segundos, Nicole. Nicole. A ver, creo que me respondió por acá. Masa. Masa es derivada. Mira, aquí estoy observando, mira. Estas son las derivadas. Aquí en las derivadas no veo que diga masa. Tiempo, tampoco. Rapidez, tampoco. Acá está rapidez, mira. Rapidez es velocidad. Longitud no y segundos lógico mucho menos, ¿no? Entonces aquí sería rapidez, ¿ya? Hay que tener observación con el cuadro que estoy colocando ahí. Dice, ¿en qué alternativa no encontramos una magnitud física derivada? Estas nuevamente son las derivadas. Ahora, ¿cuál de todas ellas no es una derivada? Rapidez es una derivada, aceleración es una derivada, pero ¿en dónde no encontramos una magnitud derivada? Entonces, mira, nosotros hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos está diciendo en qué alternativa no encontramos, o sea, no nos está diciendo el nombre, nos está diciendo dónde no la encontraríamos. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La rapidez sí es una magnitud derivada. La aceleración también es una magnitud derivada, pero una de estas tres, energía, frecuencia o intensidad corriente, no pertenece. Entonces vamos a buscar aquí si encontramos por aquí en algún punto la energía. La energía, podríamos encontrarla, probablemente la energía es una fórmula, porque la energía es una fórmula de energía potencial y de energía cinética. Tenemos la frecuencia y tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente no podría ser, porque la intensidad de corriente, como pueden observar, la intensidad de corriente, a ver, un segundito. La intensidad de corriente forma parte la intensidad de corriente forma parte del voltaje. Frecuencia también. Entonces, ¿cuál es la que no pertenece? Energía también está, mira, trabajo de energía. Está también frecuencia. Entonces, la que no pertenece es la intensidad de corriente, ¿ya? Porque la intensidad de corriente es una fundamental. Luego tenemos la unidad de energía del sistema internacional, ¿cuál es? La unidad de la energía. Aquí tengo la energía, mira. Aquí está la energía, trabajo y energía. ¿Cuál es la unidad del trabajo y de la energía? Ahí lo pueden ver en pantalla. ¿Cuál es la unidad de la energía? Acá está, mira, trabajo y energía. La unidad es el Joule.
¿Ya? Entonces aquí marcamos Joule. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. Pascal es una magnitud derivada. A ver, veamos. Pascal es una unidad derivada. Aquí está. Pascal, aquí está en efecto. Es una unidad derivada. Aquí está Pascal. Entonces voy a marcar aquí Pascal. Esto es verdadero. Luego tengo las unidades fundamentales son metro, gramo, segundo. No solamente son esas, en realidad son 7. Entonces, podríamos ser verdadero o falso, vamos a dejarlo para el final. Dice, la fuerza es una magnitud física derivada. Es correcto, la fuerza es una magnitud física derivada. Entonces, tenemos que la unidad fundamental son metros, gramos, segundos, si es correcto. Nos faltaría las demás porque en realidad son 7 las fundamentales. Son metro, gramo, segundo, tenemos la intensidad de corriente, la intensidad de corriente, la cantidad de masa, cantidad de sustancia, intensidad eléctrica, luminosa. Tenemos en total 7. Entonces, es por ello que todas las alternativas serían verdaderas. Bien, vamos a ver la resolución. Acá la resolución nos ha dicho... mira, acá hay una corrección. Aquí dice que es falso, falso, verdadero. Bueno, entonces está considerando aquí en esta pregunta, está considerando falso, porque como le dije son 7, no son solo 3. Y aquí dice que es la magnitud, Pascal es una magnitud física derivada. Pero aquí me dice es la unidad física de presión. Ya, pero acá entonces le ha faltado a la pregunta, le faltaba colocar de la presión. La unidad física derivada de la presión era para que le pongan. Aquí era para que le ponga falso. Entonces. Bien, vamos a ver entonces la que sigue. La que sigue dice, a ver, un segundo. Vamos a ver, la que sigue dice, esta ya está respondida, ¿no? Salió falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. La que sigue dice escribir falso, verdadero, igual, pero en la secuencia correcta, ¿no? La candela es una unidad, es la unidad de una magnitud física fundamental. La candela, vamos a observar, la candela, aquí como pueden ver, es una de las unidades. Candela es la de la intensidad luminosa. Entonces la candela sería verdadero, es una magnitud. Esto de aquí es verdadero. Bien, dice la cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental. Falso, todas las magnitudes tienen diferentes unidades físicas fundamentales. Y dice, el Newton no es una unidad de una magnitud física fundamental. El Newton, como podemos ver, el Newton no está en las fundamentales, el Newton está en las derivadas. Entonces, el Newton no es una unidad física fundamental, eso es verdadero, el Newton no es. Entonces, la alternativa sería verdadero, falso, verdadero, que sería esta de aquí. Por último, dice, el calor es una energía en tránsito. Se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a un cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Al ponerse en contacto térmico, ¿cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? La unidad del calor, ¿cuál sería? What? La unidad del calor, escúchame, es una energía de tránsito que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a un cuerpo que se encuentra de menor temperatura, al ponerse en contacto térmico. ¿Cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? Bien, entonces buscamos primero el calor si es que hay aquí. Aquí no tenemos ningún calor en una derivada, no hay ninguna unidad de calor. Pero aquí nos están diciendo cuál es la unidad del calor en el sistema internacional. ¿Cuál sería? Cuando estás transfiriendo calor de un punto a otro. ¿Cuál es la unidad del calor? Inclusive lo puedes ver inclusive en algunos, lo puedes ver inclusive en algunos envases. ¿Cuál es la unidad del calor? ¿Cuál es? La unidad del calor en el sistema... Dígame. Dígame. Normalmente nosotros decimos que la unidad del calor es el joule, ¿ya? Normalmente decimos que la unidad del calor es el joule.
pero en algunas ocasiones también podemos decir que ¿Caloría? es la caloría. Exactamente. Para algunos es la caloría. En general nosotros decimos que es el joule, pero para algunos elementos decimos que es la caloría. La unidad de transferencia de calor. Es por eso que cuando tú consumes algo que es alto en calorías, empiezas a sudar porque te está transfiriendo calor, te está transfiriendo los protones y electrones calientes. Entonces, no es que necesariamente esté algo muy quemándose, pero cuando te transfieren calor de un punto a otro, tú elevas las calorías. Entonces, por eso es que también se utiliza la caloría, pero principalmente decimos que es el joule. Bien, jóvenes. Entonces, como ven, la clase de hoy básicamente solamente ha sido para marcar nada más. Si ustedes pueden realizar la impresión, excelente, sería excelente, y pueden marcar sus alternativas fácilmente. Pero si no, en todo caso, solamente me envían la foto donde han copiado las alternativas nada más. Solamente, ¿no? La 1, la D, la 2, la C, la 3, la A, la 4, la E, la 5, la C, la 6, la E, la 7, la B, la 8. La 8 es falso, falso, verdadero. La 9 es verdadero, falso, verdadero. Y la 10 es de Joule. Bien, como les digo, solamente el día de hoy es básico nada más. Solamente hemos visto un repaso nada más de lo que es la clase anterior. El día de hoy no les estoy mandando tarea porque probablemente la próxima semana vamos a tener una ligera práctica de física. Una práctica ligera, sencilla, vamos a tener probablemente. Así que ya saben cómo responder sus preguntas por formulario. Ya no voy a volver a hacerles una videoconferencia de cómo hacer una clase, un examen por formulario. Ya han visto varios de ustedes cómo se hace. Entonces, de todas formas voy a estar en línea la próxima sesión para que pueda darles las indicaciones del caso. Y eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Hoy día estamos terminando la clase bastante breve, no nos ha tardado mucho porque solamente ha sido un repaso nada más de la última clase que hemos tenido. Está bastante sencilla. Así que les sugiero, por favor, que repasen este cuadro que está aquí. No se lo tienen que memorizar, pero los nombres sí. Los nombres sí es necesario. En realidad no hace falta ni siquiera que te acuerdes estos nombres que están acá. Si te acuerdas los 7 nombres que están aquí arriba: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura o cantidad de sustancia, ustedes van a poder averiguar fácilmente cuáles son el resto. A ver, un segundo.
Bueno, jóvenes, me van a disculpar la distracción del día de hoy. Lo que pasa es que mi hijita acaba de acoplarse hoy día al colegio, al Federico Villarreal. Acaba de estar acoplándose hoy día y está recién viendo, ¿no? Cómo trabajar el Google Meet y todos los sistemas que están ustedes manejando. Bien, jóvenes. Entonces, eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Solamente la separata nada más, me envían nada más las alternativas que hemos marcado y eso va a ser todo. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Pueden desconectarse. Hasta luego, chicos. Chao, Hasta profesor. luego. Hasta luego, Xiomara. Nos vemos, Estrella. Chao, Raúl. Nos vemos, Brechland. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.